El cuerpo fue encontrado al amanecer en la galería inferior, debajo de la biblioteca donde se guardaban los escritos teológicos prohibidos. La monja yacía en el suelo de piedra, encogida, con las articulaciones torcidas, el corazón arrancado y el rostro desfigurado por algo que no era miedo. Los sirvientes que descubrieron los restos dijeron que parecía que sonreía. Su sangre se derramaba hacia el pozo de un antiguo pozo, tapiado hacía mucho tiempo, pero que olía a humedad y hierro. Cuando levantaron el cuerpo, quedó debajo un charco claro en el que flotaba un trozo de pergamino, un fragmento de una oración escrita con la mano izquierda, no en latín, sino en una lengua que parecía latín. Pronto, el médico jefe del Palacio Sagrado ordenó quemar tanto el pergamino como la vestimenta. A la monja la llevaron por las escaleras traseras para que ninguno de los peregrinos viera las manchas rojas en el sudario. Se llamaba Chiara. El informe oficial de la Prefectura de la Moral indicaba que Chiara había fallecido de un ataque repentino. Sin embargo, los registros internos de la Cancillería de la Inquisición dicen otra cosa. Se ha descubierto la muerte de una monja de la casa de Dominga, que se distinguía por su capacidad para recitar de memoria los salmos en una lengua que no había estudiado. Interrogada 2 veces, en el segundo interrogatorio se negó a comer. Presentaba sangre negra y los labios cubiertos de úlceras. Las medidas posteriores fueron aprobadas personalmente por el cardenal médico. 32 días antes de su muerte, el Papa Urbano guardó silencio. No salió al pueblo, no asistió a las vísperas y ni siquiera recibió a la delegación de Saboya. Sus aposentos en el Palacio Apostólico desprendían un olor persistente a incienso, leche agria y grasa rancia. Se rumorea que se negaba a comer cualquier alimento que no le sirviera una hermana concreta. Más tarde, su nombre fue tachado de las listas del convento. Presumiblemente se trataba de la misma Chiara. En el momento de su muerte, los médicos del obispo ya habían detectado en el pontífice síntomas de fiebre aguda, articulaciones inflamadas, enrojecimiento de las mucosas y alucinaciones frecuentes. Ordenaba recitar los salmos al revés, gritaba a los sacerdotes que le hablaban con las voces de los apóstoles muertos y pedía que encendieran el fuego en la capilla para preparar la carne para la purificación. El Santo Padre era anciano, pero aún no tanto como para perder la razón. Hasta el verano conservó la lucidez, resolvió disputas, dictó sentencias y presidió personalmente la ejecución pública de un predicador calvinista de Reims. Sin embargo, en agosto comenzaron las convulsiones. Los dedos de los pies se le ennegrecieron y comenzaron a desprenderse. Los médicos le aplicaron compresas de sal común, tintura de manzanilla y sebo de oso. Luego le hicieron sangrías, 3 veces por semana, por orden del propio pontífice. Después del tercer procedimiento, la orina se volvió negra, el abdomen se hinchó y la piel se volvió pegajosa como la resina. Su cuerpo espiritual se pudre, pero su alma aún no ha sido liberada, escribió el médico del monasterio de San Saba en un informe secreto. Fue entonces cuando permitieron a Chiara entrar en sus aposentos. Su nombre no figura en las listas de las hermanas de guardia, pero se conserva una indicación. A petición del pontífice, enviada desde el monasterio de la Misericordia, reza en un idioma desconocido, sus manos no tiemblan y su voz no es senil. El sacerdote que observaba la comida anotó en su informe: no bajaba los ojos ante su santidad, sino que miraba a través de él, como si viera a alguien detrás. Tras 2 encuentros, el pontífice ordenó que solo la llamaran a ella. 4 días después, firmó una bula en la que anulaba los cargos contra las 3 mujeres condenadas anteriormente por sospecha de brujería. El secretario que abrió el pergamino señaló: la carta está empapada en sudor y huele a hierro. Mientras tanto, reforzaron la seguridad alrededor de la habitación del Papa. La guardia se duplicó, las puertas se cerraron con clavos por dentro y solo se permitía la entrada al obispo confesor, a 3 lectores y a ella, una monja de la que nadie sabía explicar de dónde había salido. Los que intentaban preguntar desaparecían. El hermano Guido fue encontrado ahorcado en la sacristía subterránea. El secretario Martín fue llevado a Asís por trastorno mental. Según los rumores, Chiara no comía, pero siempre le llevaba al pontífice una mezcla espesa en un cuenco de barro.
Sus dedos olían a vinagre y raíz de escopolia. Una nota de archivo encontrada en el informe de la comisión médica indica: después de 4 noches de sueño interrumpido y gritos, el pontífice pidió que se le permitiera permanecer junto a su cama hasta el amanecer. Por la mañana se encontraron vómitos mezclados con sangre y cabello. El guardia, apartado del servicio por orden superior, declaró bajo confesión. Él le daba las gracias en voz baja y le besaba los dedos, aunque ya no sentía ni olores ni dolor. La piel de las piernas había comenzado a desprenderse. El cuerpo desprendía un hedor que ni el incienso, ni el vinagre, ni las hierbas quemadas podían disipar. Las ventanas estaban tapadas con telas, las moscas revoloteaban por la habitación y se encontraron varios ratones muertos en cuencos con restos de comida. Una semana antes de su muerte, Chiara desapareció. No la encontraron ni en los sótanos ni en el convento. Su padre ya estaba inconsciente y las convulsiones se intensificaron. Balbuceaba fragmentos ininteligibles de oraciones. Se arrancaba la piel del vientre con las uñas y pedía que no la metieran en el horno hasta que supiera su nombre. El cuerpo de Chiara, encontrado 2 días después, estaba mutilado, pero le faltaba el corazón, oficialmente devorado por animales. Extraoficialmente, los rumores entre los sirvientes afirmaban que desapareció el mismo día en que su santidad pidió que le trajeran la última infusión de manos de su hermana. Al 6.º día después de la desaparición de Chiara, el pontífice comenzó a llamarla con una voz que ni siquiera sus sirvientes más cercanos reconocían. No gritaba su nombre, sino una frase que sonaba como un salmo, pero al revés. Ninguno de los sacerdotes pudo confirmar que se tratara realmente de un texto de las Sagradas Escrituras. Para entonces, su cuerpo estaba inmóvil de cintura para abajo. El informe del médico jefe del Vaticano señalaba parada circulatoria en las extremidades inferiores, olor a putrefacción, piel del abdomen ampollada como por una quemadura grave. A pesar de ello, no perdió el conocimiento. Es más, no cerró los ojos ni un solo instante. Vidriosos e inflamados, parecían seguir con la mirada un rincón vacío de la habitación, donde nadie se atrevía a mirar. Varios sirvientes informaron de que durante la noche habían visto allí una figura cubierta con un sudario, sin rostro. Ese mismo día llegaron al Vaticano 2 mensajeros del rey francés con la petición de reconocer al nuevo obispo de Lyon. No les dejaron entrar. El camariero papal informó: «Su santidad no habla ni come, tiene los labios pegados, la lengua agrietada, pero sigue mirando como si lo oyera todo». Esa noche murió el monje que custodiaba la entrada a los aposentos. Lo encontraron en su celda, se había sacado los ojos. En una nota confesional, escrita con letra temblorosa, decía: «La oí rezar desde dentro de su vientre». Al 9.º día, el olor en la habitación se volvió insoportable. Los guardias, agotados, comenzaron a mezclar resina en el aire. Colocaron pieles de cítricos carbonizadas debajo de la cama y encendieron incensarios cada hora. Sin embargo, la mucosidad maloliente seguía goteando del borde de la cama. En las sábanas aparecieron manchas del color del hierro oxidado. El Papa comenzó a gemir. Pronunciaba nombres cortos, no de cardenales ni de apóstoles, sino de mujeres. Nadie de los que vivían en la corte los reconoció. Uno de los secretarios murmuró: «Son los nombres de las esposas de los profetas que no están en el canon». En el rostro del pontífice aparecieron manchas parecidas a quemaduras. Desde las sienes hasta el cuello se le formaron surcos rojos y las encías se le hincharon tanto que empezaron a sangrar con cada palabra. A finales de semana, los cardenales convocaron un consejo secreto. Se tomó la decisión de comenzar los preparativos para anunciar un estado de enfermedad grave. Esto significaba que tal vez sería necesario negociar un sucesor. Sin embargo, nadie sabía quién podría acercarse al cuerpo sin asfixiarse. Entonces se llamó al antiguo médico de la Inquisición, el hermano retirado Gregorio, que había servido al pontífice anterior. Llegó al amanecer, trayendo consigo opio, varios sacos con vendas, tintura de cardo mariano y un saco con anotaciones sobre el deterioro de los órganos por el aliento maldito. Su diario se conserva parcialmente. No duerme, pero el corazón late demasiado lento.
La sangre es espesa como el alquitrán. Quemé uno de sus pijamas y echaba humo sin fuego. En su lengua hay una marca parecida a un lirio, pero con una grieta en el centro. Puede que sea el rastro de una mordedura. El acceso a las habitaciones estaba estrictamente restringido. Había 2 guardias, que se cambiaban cada 2 horas como máximo. Por violar el orden, a un joven sirviente le cortaron un dedo. Intentó tocar los restos del cuenco del que el pontífice había bebido por última vez. En la habitación donde antes estaba Chiara, ahora guardaban vasos con agua y espejos en forma de cruz, por orden del archidiácono, para reflejar su imagen si regresaba. El Papa seguía llamándola, a veces con gemidos, a veces con un susurro claro que, según los testigos, se oía incluso a través de las puertas cerradas. Una vez se incorporó sobre los codos, por un instante, y susurró: «Vuelve, aún no te he comido del todo». En los informes recopilados tras su muerte se indica que su lengua se triplicó de tamaño y estaba desgarrada. Las glándulas sublinguales se convirtieron en una masa oscura. El cuello comenzó a separarse del torso, no externamente, sino según las sensaciones, como escribieron los médicos. Era como si la conexión entre la cabeza y el tórax hubiera desaparecido, aunque la piel no estaba desgarrada. Pidió que le leyeran salmos, pero no en el orden establecido por la Iglesia, sino en la secuencia escrita a mano por una mujer desconocida. Más tarde, esa misma secuencia se encontró en los manuscritos confiscados a las brujas quemadas en Lombardía a finales del siglo pasado. Al 11º día tras la desaparición de Chiara, el pontífice yacía inmóvil. Tenía las manos rígidas, las uñas ennegrecidas y le salía sangre coagulada por la nariz y los oídos. Ya no pronunciaba palabra, solo respiraba, con dificultad y lentamente. A veces se quedaba inmóvil durante 1 minuto entero. Entonces los guardias comenzaban a rezar pensando que había muerto, pero de repente volvía a tomar aire con la boca, como si acabara de salir de las profundidades. Un cardenal dijo: «Es como si se estuviera ahogando en su propio cuerpo y no pudiera salir a la superficie». La temperatura en la sala de interrogatorios, situada en los pasillos inferiores del monasterio de Santa Clara, no variaba. Las bóvedas de piedra absorbían la sangre y los gritos sin dejar rastro, dejando solo un frío sordo y pegajoso. La respiración de la joven se volvió entrecortada ya después de la primera semana. Su cuerpo adelgazaba rápidamente, los huesos sobresalían bajo la piel, las muñecas perdían sensibilidad por las correas y las uñas se ennegrecieron tras la segunda inmersión en un barril con agua helada. Cada noche la levantaban a medias en el potro, estirándole los tendones, pero sin llegar a romperlos para que no perdiera la voz. Era precisamente la voz, según afirmaba el vicario Salvi en uno de sus mensajes internos al obispo Terraso, lo que representaba la mayor amenaza. La doncella no solo reproduce los textos de las oraciones con exactitud, sino que se atreve a corregir su puntuación latina. Al parecer, conoce la gramática y la sintaxis. Esto no ha ocurrido nunca bajo ningún pontificado, debe ser reconocido como herejía. Los testimonios recogidos entre las monjas del convento eran contradictorios. Algunas decían que la joven rezaba por las noches en una lengua desconocida para ellas, pero que sonaba como la lengua de antiguos himnos malditos. Una de las sirvientas juró haber oído a la prisionera susurrar por la noche frases en latín dirigidas no a Dios, sino a la luz fuera de la iglesia. En el informe del inquisidor Angelo del Ricci se señala: en el momento de la sangría, la doncella leyó un pasaje de los Salmos, omitiendo el nombre del Altísimo y sustituyéndolo por una referencia personal: tú que juzgas. Tal sustitución es contraria al dogma y da testimonio de una interpretación personal del texto sagrado. El estado de su cuerpo empeoraba cada día, debido a las constantes sangrías, primero en ambas manos, luego en los muslos y las axilas. La piel se volvió azulada y aparecieron erupciones purulentas en los hombros. El médico del convento, el anciano hermano Orlando, sugirió utilizar una pomada a base de hierbas ácidas y polvos grasos, pero el obispo ordenó abstenerse de complacer el cuerpo. Por las mañanas, los carpinteros se reunían en sus aposentos para reforzar las paredes.
Una vez gritó tan fuerte que a uno de los soldados le estalló un tímpano y todos reconocieron en esa voz el signo de un demonio profético. Por la noche la mantenían atada a una cruz, desnuda, entre el olor a podredumbre, velas y orina estancada. Las crónicas conservan el testimonio del monje guardián Lorenzo. A las 2 de la madrugada hablaba con alguien, mirando a la oscuridad. Sus labios se movían, pero no pronunciaba palabra. Lo anotamos como un signo. Su alma ya había abandonado su cuerpo. Ese mismo día se reunió un consejo en la corte del cardenal Valentino en Roma. El tema del día era cómo condenar a la joven sin provocar rumores. El cardenal Grimaldi propuso un ritual secreto que se remontaba a las reglas del arrepentimiento nocturno, supuestamente aplicadas por el Papa Urbano. Los presentes estuvieron de acuerdo. Había que extraer el corazón y alimentar con él a un círculo de silencio para impedir que se difundiera su nombre. La lista archivada de sentencias judiciales sobre este caso está marcada con tinta: redención espiritual mediante la privación del conocimiento. Mientras los monjes llegaban a un acuerdo, su estado se volvió crítico. La pierna izquierda le falló por completo y la derecha se ennegreció por la falta de circulación sanguínea. El pus de debajo de las uñas le corría por los dedos, provocándole convulsiones. Pasó la última noche antes del juicio en un estado de inconsciencia. Susurraba sin abrir la boca. El sacerdote que entró a confesarla salió corriendo, asustado, diciendo que ella ya conocía la sentencia y se reía. Las sirvientas afirmaban haber oído cómo pronunciaba el nombre del futuro papa, aunque las elecciones aún no habían comenzado. Por la mañana la sacaron de la celda. Tenía ojeras azuladas, la boca abierta, pero no respiraba. La frente estaba húmeda. En el cuerpo había marcas de hierro al rojo vivo. En el pecho izquierdo le habían quemado una cruz. No hubo sentencia pública. Todo sucedió durante la noche. En el informe titulado Informe sobre la purificación ritual se describe: el corazón fue extraído al quinto latido. Tenía una estructura densa, de color rojo con manchas verde oscuro. Se arrojó a un cuenco rodeado por 8 personas. Fue devorado durante la oración. En la noche del viernes, el olor que salía de las cámaras subterráneas se volvió insoportable. Los guardias que se turnaban en la escalera del ala oeste, donde se encontraba la bruja, se quejaban de alquitrán y grasa como si estuvieran hirviendo carne muerta en una iglesia. El sacerdote Lorenzo, enviado a leer sobre ella la oración de expulsión, regresó pálido, con las manos manchadas de grasa, negándose a explicar de dónde venía la sangre de las paredes si ella había permanecido en silencio todo el día. Más tarde desapareció. Su cuerpo, o lo que quedaba de él, fue trasladado de la celda a las habitaciones del antiguo archivero Inocencio, donde no se permitía la entrada ni a los sirvientes ni a los médicos. El cuerpo no presentaba signos de lucha, pero carecía de labios, de un ojo y tenía el pecho desgarrado, anotó en su informe el secretario del tribunal, al que al día siguiente no acudió ninguno de los inquisidores. Según el limpiador del palacio, la habitación estaba impregnada de hierro y grasa, como si hubieran descuartizado allí un ternero y se hubieran olvidado de sacar el hígado. Las manchas del suelo no se podían limpiar ni siquiera con arena y vinagre. Los médicos llamados para realizar la autopsia se negaron en un primer momento a entrar en la sala. Uno de ellos, un anciano médico de Tivoli, intentó apelar al derecho canónico y escribió una carta al procurador en la que exigía un entierro oficial y que el caso se tramitara de acuerdo con el procedimiento estatutario de la Iglesia. 2 días después lo encontraron estrangulado con la correa de una bolsa con instrumentos médicos. Según el informe redactado por un notario de la Cancillería papal, la caja torácica de la prisionera estaba abierta de forma brutal, como si se hubiera utilizado un cuchillo de carnicero, y las vísceras habían sido extraídas sin necesidad. Faltaban los riñones y en el lugar del corazón solo quedaba una hendidura negra, como si hubiera sido arrancado con fuerza o quemado. Ninguno de los presentes en el examen de los restos mortales confirmó la fecha exacta de su muerte. Es más, según el testimonio de uno de los médicos, en una de las zonas de la piel se observaba una pulsación como en un ser vivo, a pesar de los signos de descomposición incipiente.
Los rumores que se extendieron por el Vaticano tomaron las formas más absurdas. Una de las monjas afirmó haber visto a 3 sacerdotes llevando por el jardín durante la noche un paño rojo en el que se movía algo. Otra juró haber encontrado en la escalera que daba al ala oeste dedos resucitados, secos pero calientes. Por la noche, alguien leía salmos en latín al revés. Según el panadero del palacio, una mañana encontró en el horno un guante quemado, aún caliente, con una costura dorada y el escudo de uno de los cardenales. El entierro nunca se llevó a cabo. Las cenizas de la prisionera fueron declaradas no aptas para la tierra consagrada y sus huesos separados de la iglesia. Sin embargo, los testigos afirmaron que, tras la ejecución, se arrojaban desde la cocina de la antigua casa episcopal unos huesos envueltos en pañuelos con pesadas bolas de cobre atadas a ellos para que se hundieran en una fuente donde se los echaban en secreto. Uno de los cocineros que lo vio desapareció. En una semana se cambiaron 3 más. En el archivo se encontró una nota que, supuestamente, pertenecía al escribano del palacio, que llevaba un diario de servicio en el tribunal interno. En ella se decía: los que hablaban la lengua de las escrituras mejor que los ancianos siempre desaparecían. Ahora nos comemos a los que dicen la verdad. La nota desapareció al día siguiente, al igual que el escribano. Los sirvientes ya no entraban en el ala oeste. Las habitaciones fueron tapiadas con tablas, dejando en un rincón una lámpara de barro que, por alguna razón, no se apagaba durante semanas. En las crónicas oficiales, su nombre fue tachado y su sentencia se adjuntó al caso de robo de vasijas en la farmacia del monasterio. Así desapareció una mujer capaz de recitar de memoria oraciones que ni siquiera todos los cardenales se atrevían a leer en voz alta. A finales de mes se enviaron 4 cartas desde Roma a diferentes monasterios. Todas contenían la misma orden: destruir o confiscar todas las copias de las traducciones de los salmos transcritas por mujeres, especialmente las de aquellas que figuran bajo los nombres de Agnese, Beata o Lucia. No estaban firmadas. En el propio Vaticano, según el guardián del palacio, los salmos comenzaron a sonar incluso por la noche y nadie sabía de dónde venían. Los obispos comenzaron a rezar solo durante el día, y en una de las capillas internas, junto al almacén de velas, encontraron escrito con carbón: el corazón está devorado, pero la memoria calienta. El cuerpo no desapareció de inmediato. Durante 2 días intentaron ocultar su pecho desgarrado, bañado en la sangre negra resucitada del altar, revolviendo la paja en los sótanos donde solían recluir a los vagabundos y herejes condenados. El olor de la fosa de piedra comenzó a filtrarse a través de las grietas de las losas. Los verdugos, traídos de provincias lejanas, abandonaron Roma al amanecer del 3er día, sin esperar a cobrar. No se llevaron armas, solo sacos con ropa y los dedos vendados con pañuelos, ennegrecidos por las quemaduras y las abrasiones. En los registros de la Guardia Interna, posteriormente confiscados, se conservaron las siguientes palabras: las paredes cantaban. El supervisor, sustituido inmediatamente después de la noche de la ejecución, afirmó bajo juramento que bajo la bóveda de piedra de la sala donde yacía el cadáver se oían susurros en un latín puro e impecable durante horas, sin cesar ni siquiera al amanecer. La guardia se duplicó poco después y, tras una desaparición, la mañana del 5.º día, uno de los nuevos reclutas fue encontrado decapitado en el almacén del archivo. Las sacerdotisas callejeras del Tíber comenzaron a quejarse del tintineo de campanas que venía de abajo. Un zapatero de la Piazza Navona aseguró haber visto a unas monjas entrar descalzas por la noche en las puertas cerradas del archivo, sin pronunciar una palabra, y desaparecer. Lo arrestaron. Al día siguiente se ahorcó en su celda con un cordón de su cinturón. A la 7ª noche después de la ejecución, el cuerpo fue trasladado a la cripta bajo el jardín del convento. El acta de cremación se redactó infringiendo 7 puntos. No se indicó el nombre, no se describieron los órganos y no se registraron los testigos. No se celebró ningún funeral. Sin embargo, en los archivos del monasterio se conserva una hoja escrita a mano. Se extrajo el corazón completo, la sangre se coaguló inmediatamente, no se encontraron rastros de veneno, la carne rezó hasta el último latido.
Cuando la hermana Margarita, que trabajaba en la farmacia, se enteró de la desaparición, intentó decirles a las otras monjas que aquella cuyo nombre ya no se pronunciaba no tenía pupilas en el momento de la muerte y que en los labios tenía un trozo de pan bendecido. Pero 12 horas después, la hermana Margarita entró en una liturgia ininterrumpida y comenzó a cantar oraciones que nadie de los vivos conocía. La aislaron y la trasladaron a un convento bajo la supervisión de una comisión encargada de velar por los votos de castidad. Al mismo tiempo, el obispo de Roma reunió a sus personas de confianza en la sala inferior de la congregación. Se conservan parcialmente las actas de la reunión. Se discutió quién había permitido la aparición de una mujer alfabetizada en el entorno del convento. Pronto se quemó parte de los archivos relacionados con las confesiones del convento. Desaparecieron varias correspondencias clave con parroquias lejanas y escuelas jesuitas. De un informe del embajador de quien se desprende lo siguiente: los rumores son inquietantes. Se dice que la mujer asesinada conocía los nombres de los caídos y rezaba en su lengua. En el Vaticano cunde el miedo. En las calles, el silencio. Su muerte no es el final, sino el comienzo de algo que aún no tiene nombre. A instancias del cardenal español se llevó a cabo un rito secreto de sellado del altar. Durante el mismo, las cruces con el cuerpo de Cristo fueron cubiertas con telas y todas las imágenes de las paredes fueron giradas hacia la pared. Las velas no se encendieron durante 3 días. Mientras tanto, el convento donde todo había sucedido dejó de aceptar nuevas novicias. 4 empleados desaparecieron. Uno de los confesores más antiguos, el padre Sergio, fue encontrado en su celda, cubierto de vinagre y ungüento amarillo, con el cuerpo cubierto de llagas y la lengua arrancada. En los documentos se escribió: muerte natural por calor y soledad. El archivo del monasterio fue precintado. De los labios de quienes aún tenían acceso a los círculos internos se filtraron rumores. El corazón de la joven, arrancado durante el ritual, no había sido quemado. Se había colocado en un recipiente y se había trasladado a una sala secreta. La suposición de que los mayores lo comieron, como indicó uno de los prelados, no fue confirmada, pero tampoco fue desmentida. Las últimas líneas de la quinta parte son una inquietante calma antes del caos que se avecina. El sirviente que llevaba la comida a las habitaciones inferiores confesó que había visto cómo la puerta, cerrada con 7 cerrojos, se abría desde dentro. Huyó. Al día siguiente lo capturaron y lo arrojaron a un pozo, y dicen que ahora las llaves de esos cerrojos las lleva un hombre cuyo rostro nadie ha visto, pero cuya voz suena como una antigua plegaria. 8 horas después de que una monja llamada Chiara cayera muerta sobre el suelo de mármol de la cripta, en el Vaticano se hizo un silencio sepulcral y pegajoso. El hermano Gregorio, asignado a su cuerpo, ordenó que los restos fueran llevados en secreto al cementerio de los sirvientes, donde se guardaban los cuerpos de aquellos que no tenían derecho a un ataúd. Se violó el protocolo. Su nombre no apareció en el registro de fallecidos de ese día. Un día después de la muerte de Chiara comenzaron los rumores. Primero, que una mujer del convento de Santa Cecilia había desaparecido. Luego, que la habían llamado para que acudiera ante el Papa y no había regresado. Al tercer día, uno de los sumilleres observó una mancha en el interior de la puerta de los aposentos papales. De color marrón oscuro, temblando por la corriente de aire, no desaparecía a pesar de frotarla con vinagre. 2 porteros afirmaron que por las noches oían susurros, como si alguien rezara desde el interior de la capilla cerrada, donde no se celebraba misa desde hacía una semana. El Papa dejó de salir al pueblo. Su silla permanecía vacía en los servicios religiosos vespertinos. Los médicos explicaban su silencio por el rigor del ayuno y la purificación interior. En realidad, como escribió más tarde el boticario Gianfranco en sus notas, que se conservaron, su rostro se volvió gris como la ceniza, sus labios estaban secos y, cuando intentaba hablar, de su boca salía un aliento dulzón a podredumbre. El corazón de Chiara, entregado en un recipiente sellado, desapareció. Según el testimonio del sirviente Vincenzo, el recipiente fue entregado a un monje del entorno del cardenal Rotelli y llevado abajo, a los sótanos de la biblioteca.
Cuando, un mes después, los investigadores de la Santa Cancillería quisieron verificar estas palabras, no encontraron ni el recipiente, ni el cuerpo, ni siquiera la descripción del incidente en los registros. Todo había sido borrado. El Papa vivió 20 días más. Durante ese tiempo dejó de reconocer a los obispos. Por la mañana lo encontraban vestido con ropas de confesor, susurrando a los pecadores moribundos junto a la pared. Solo se permitía la entrada a 2 personas, un monje ciego que leía salmos y una mujer sin nombre, envuelta en un velo negro que apestaba a sangre. Su origen siguió siendo desconocido. Se decía que era el espíritu de la difunta Chiara que había regresado para cumplir la voluntad divina. Otros afirmaban que era la hija del boticario, vinculada a una hermandad secreta que preparaba el envenenamiento. La noche antes de su muerte, gritó. Su voz se oyó incluso en la cocina. Las habitaciones interiores estaban cerradas con llave, pero los gritos no cesaban. Cuando abrieron la puerta por la mañana, papá yacía entre sus propios excrementos, con las uñas clavadas en las palmas de las manos y la piel cubierta de úlceras y manchas negras. Tenía un ojo derramado y seco en la mejilla, el vientre estaba hinchado y le salía líquido por la boca. El doctor Ranieri lo anotó. El hígado está agotado, el vaso está descompuesto, las vísceras huelen a lana mojada. Esta fue la formulación que se presentó en el informe a los cardenales. Extraoficialmente, como confesó más tarde uno de los hermanos, sus entrañas se habían convertido en un líquido burbujeante que no se podía extraer sin destruir el cuerpo. Se pospuso la embalsamación. Cuando finalmente se inició, los órganos internos se desprendían de los dedos y no se podían sujetar con las pinzas. Uno de los discípulos arrancó un trozo de riñón junto con un fragmento de intestino. Todo estaba pálido, blando y cubierto de manchas de moho. Del cuerpo emanaba un olor a grasa hervida. Se decía que toda la habitación estaba inundada de resina y especias, pero ni el incienso ni la mirra podían ahogar el hedor que emanaba del cadáver. El entierro se celebró sin misa pública. El ataúd fue depositado en la cripta en mitad de la noche. Parte de la guardia fue sustituida. El cardenal Rotelli partió hacia Saboya, dejando cartas con instrucciones. Más tarde, cuando los documentos salieron a la luz, se supo que en ellos recomendaba destruir todos los documentos relacionados con el caso de la monja. Nunca se encontró su corazón. Los sirvientes afirmaban que había sido quemado. Un testigo bajo juramento declaró: el corazón fue cocido en vino y el propio pontífice ordenó que se lo presentaran en una copa de plata en nombre del perdón supremo. Tras su muerte se produjo una escisión en el Vaticano. Algunos cardenales exigían un concilio inmediato y una investigación, otros la destrucción de las pruebas. Varias monjas de Santa Cecilia desaparecieron. La Iglesia ordenó disolver el convento. El lugar donde vivía Chiara fue inundado con cal. Las puertas fueron tapiadas. 3 meses después, en un tratado del anatomista Bartolomeo, apareció una breve mención. El corazón de la mártir, que poseía un lenguaje inaceptable, fue sacrificado, pero no purificó el templo. El cadáver se descompuso no según las leyes de la misericordia, sino según los dictados de la ira. Este párrafo fue eliminado de todas las copias posteriores, pero se conservó en uno de los manuscritos encontrados en la abadía de Montecassino. La gente llevaba flores al convento cerrado. Por la noche se encendían velas. Se decía que en el silencio se oía una voz femenina que rezaba en un idioma prohibido para las mujeres. Más tarde, una bula papal dictaminó: la mujer que se atrevió a rezar con palabras que no le correspondían es una hereje, su carne es una profanación y su voz es blasfemia. Desde entonces, ninguna monja pudo estudiar latín sin el permiso de 3 obispos. Los restos de Chiara no han sido encontrados. Su corazón, si es que quedó algo, se disolvió en vino o en miedo. Pero desde que su cuerpo desapareció, ningún pontífice del Vaticano ha permitido a las mujeres entrar en sus aposentos privados, ni en vida, ni antes de morir.